Bueno, hablando de transportar palabras Sí, y de personas que escribieron hermoso y que muchos se dieron cuenta tarde, sobre todo la crítica literaria por argentina, supuesto. es del señor Roberto Arlt. Un tipajo, un tipezo, un tiperro, para Ujú. inventar nuevas palabras, que vivió solamente 42 años. Partamos de esa base. El loco Joven, nació che. en el año 1900, en 1942, falleció por un paro cardíaco. Sin embargo, en esa corta edad, en ese corto tiempo, pudo escribir un montón, ¿no? No solamente novelas, cuentos, sino también obras de teatro, que es algo por ahí no tan conocido por el común general, y por supuesto las crónicas periodísticas que escribía este loco, que eran increíbles. Más conocidos como las aguafuertes porteñas, que esos son material de escuela, que por ahí siempre ahí estamos viendo unas fotos del señor, me parecen unas fotos hermosas del tipo ahí, ese peinado, Ahí lo vemos a Robert. a Roberto. Eh, es considerado uno de los grandes escritores de la Argentina, pero esta consideración empezó un poco tarde, porque él estaba en una época Sí. donde la manera de escribir era bastante elevada, ¿no? Según la consideración de los críticos de esa época, ¿no? Pensemos que también fue contemporáneo a lo que era Borges, Claro, ¿no? el Entonces nivel era de escritura el- y eso era lo que se alababa en ese momento, más que exacto. nada. Además también, y esto es algo que en mi investigación Muy previa bien. a poder traer este tema, piensen que había muchas obras que estaban a través de traducciones, ¿no? Entonces las mismas traducciones generaban una tendencia a la escritura argentina o latinoamericana. Que se entienda, o sea, cómo se traducía una obra del exterior por españoles, Sí. ¿no? Y por quizás algunos ya personas propias de nuestro territorio, generaban una tendencia de cómo supuestamente debía escribirse la literatura argentina, cosa que Borges, entre Es otros, como que sentaba un estereotipo. claro, entre otros Borges también rompe esto y Ujú. Art es una persona que al principio decían escribe mal, o sea, todo el mundo decía, este loco no sabe escribir, tiene errores de ortografía, no se le entiende, es muy brusco para escribir. Bueno, esas eran críticas que se le hacían a este muchacho, tanto en sus novelas como Juguete Rabioso, que seguramente algún día lo tuvieron que leer, Sí, no digo día, pero en algún momento de suele sus ser vidas, material obligatorio de lectura en por las lo menos escuelas, en las carreras. exacto, de secundarias. Yo en mi caso lo tuve que leer. Y viste que por ahí a veces pasa con los libros de que uno lo lee en una época donde no entendés Sí, nada o como que no tenés quizás el acompañamiento académico para decir, bueno, entiendo por qué estamos leyendo a Claro. este muchacho, por más de que por ahí el docente se rompe el alma, sí, sí, digamos, sí. queriéndote explicar un poco la cosa, en esa época quizás nos interesan cosas Sí, a veces más es cuestión de simples. madurez de uno también. Exacto, bueno, caso ejemplo es el Principito, ¿no? Que algunos dicen que el Principito se lo lees a los 15, lo lees a los 20, a los 40 y cambia El el significado. significado de lo que uno está leyendo. Bueno, un poco también pasa con este tipo de autores, que es material de estudio en escuelas, en terciarios y en facultades, que por ahí a veces uno de manera individual lo resignifica desde un lugar distinto cuando lo ve desde otra cuestión de la vida. Quien, bueno, escribió Juguete Rabioso, Los Lanzallamas, Los Siete Locos, estamos hablando ahí de las novelas y lo que traje yo acá, que lo tengo acá físico, Pero qué muy lindo que son los bien. libros físicos. Se lo compró Aguafuertes hace porteñas. poquito. Hace poquito re enojado porque había reprobado literatura y por eso estoy haciendo una columna de literatura. Bueno, está Es un bien. poco la venganza. Claro. Bueno, compré este porque son las crónicas periodísticas, Bien. que es lo que un Estas poco... se iban publicando. Se Estas iban publicando se y iban después se hizo publicando. la recopilación en el libro. Exacto, esto es una recopilación tal cual, no es que Roberto dijo Claro, voy a voy escribir este libro, no. a vender este librito, sino que eran crónicas que él hacía todos los días, Ujú. sacaba una crónica por día. Una cabeza, chicos. O sea, el tipo una vez hizo un análisis de la cantidad de cosas que escribió y que en realidad sigue siendo una persona pobre. O sea, como diciendo, el periodismo da cierto dinero, pero no tanto. Claro. Y bueno, él escribía para el diario El Mundo, para Ajá. Crónica, creo que... No, Crónica no, perdón, Crítica. Ujú. Y un poco esas crónicas se fueron haciendo un compilado y quedaron las Aguafuertes. Que no solamente hizo sobre Buenos Aires, o sea, las porteñas, sino también madrileñas, asturianas, creo que hay una de Córdoba. O sea, él básicamente lo que hacía era recorrer Sí. la ciudad, los barrios y escribir sobre lo que veía. Como periodista, o sea, como laburo para aquellas personas que quieren ser o son periodistas, para mí este libro es de material obligatorio. Porque hay una observación del tipo respecto hacia el otro y Ujú. trasladarlo a una escritura para darle voz, que es algo excelente, para mí correctamente logrado.
¿Por qué se decía que escribía mal? Creo que también, después en la crítica posterior a su muerte, se observa que estas bajadas que le hacían de escribe mal, no sabe escribir, es malísimo, era más que nada porque le daba voz a aquellas personas que no la tenían en su momento. Claro. Y aparte utilizaba palabras del lunfardo de Buenos Aires, que era como, ¿quién escribe con esas palabras? Nadie las entiende. Y en realidad el loco escribía para la gente, ¿no? Sí, para lo popular. Exacto, y es más, el diario El Mundo aumentó sus ventas exponencialmente con sus crónicas. Claro. Porque lo compraba gente que decía, che, está escribiendo sobre nosotros. Y lo buenísimo. entendemos, en Claro. un lenguaje en el que lo podemos comprender también, ¿no? Sí, en un lenguaje que se puede comprender. Mejor. En realidad no hay una... justamente él no subestima al lector. Me parece que también está por ese lado. Él no subestima a quien lo lee, sino que al contrario, lo respeta y por lo tanto yo voy a usar tus palabras, Exacto. que también Claro. son mías. Empatiza. No esta cuestión académica, no, que hay que escribir de esta manera, porque hay que hacerlo así, porque ¿quién dice cómo hay que escribir? Ese es también uno de los debates que se plantea en base a estas lecturas, digamos, es, bueno, ¿quién dice que está bien y que está mal en la literatura? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de por qué está bien y por qué está mal? Sin ir más lejos, una de las citas que traje de él es esto, y si quieren después, en todo caso, después de la tanda podemos leerlo por ahí lo más extenso, pero él en el prólogo del libro, la novela, perdón, Los Lanzallamas, Sí. habla de esta crítica que él recibe respecto a su escritura. Y dice lo siguiente, esto es un recorte, ¿no? Porque es mucho más largo el prólogo. Se dice de mí que escribo mal. Es posible, de cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosas gentes que escribe bien, y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Era lindo para pegar palazos. Sí, sí. Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Pero, por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios se evita siempre la molestia de la literatura. O la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de la sociedad. O sea, Para chetos, sacar chapa. claro, déjense de joder. Básicamente. Exacto. Entonces, ahí él respondía a esto. Digo, o sea, no me barden porque en realidad, ¿quiénes son ustedes para decirme Claro. cómo escribir? ¿Quién define los parámetros? Y escribió muchas cositas en Aguafuertes Porteñas, repito, son pequeñas crónicas, habla del idioma argentino, habla de las palabras, Sí. habla de los almaceneros, habla de los que lustran zapatos, habla de la gente que labura en la calle, Ujú. ¿bien? Habla de las ventanas, hay una muy linda que es sobre las ventanas que están prendidas a las 3 de la mañana, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro. De todo, hay una que leí ayer que se llama algo del señor del trombón, que básicamente él tenía que entregar una crónica y plantea en el texto que no tiene ninguna idea para escribir, pero empieza a hablar sobre un tipo que toca un trombón. Y empieza a decir, bueno, y escribo más palabras porque tengo que escribir cierta cantidad de palabras. Con total Entonces, honestidad. Claro, entonces es un tipo brutalmente honesto, Ujú. y a aquellos que lo criticaban le pegaba con varios palos. A su vez también este señor Roberto Alt, que obviamente invito a que lo lean, seguramente algún libro en la biblioteca debes tener, ¿no? Entre Sí. esos libros que tenés ahí encasillados en tu casa. ¿Cómo? Perdón, Marcelo. Ah, mira. También tiene plaza, tiene un montón obviamente de sitios. Menciona a Marcelito que, Ajá. claro, le hicieron una canción a Claro. Roberto Al. A ver, se hicieron películas Ujú. con guiones Por de él, supuesto. con los cuentos de él o con las novelas de él también. Paréntesis de Juguete de Rabioso, chiquito lo que digo. Dicen que es la primer novela donde los protagonistas son adolescentes, donde el protagonista en realidad es adolescente, con las características de un adolescente de aquella época y no de la alta sociedad. Claro está, porque Bien. bueno, hablaba de un pibe que vivía una vida común y corriente, hasta te diría quizás dentro de la pobreza, y con todas sus cuestiones. Pero bueno, primer personaje adolescente dentro de una novela en la historia de la literatura argentina. Bien. Después obviamente hay un montón. Sí. Bien, una cosita interesante que encontré en Aguafuertes, que habla, el título es este: ¿quiere ser usted diputado?, dice Roberto. Y esto es un poco para todos, no nos cataloguen en ningún lado, por favor. Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta. No hable de fidelidad a la Constitución, al país. No hable de defensa al obrero, del empleado y del niño. No. Si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes: soy un ladrón, he robado todo lo que he querido y pude y siempre.
enternecimiento, aclara un subtítulo. Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeau, El jardín de los suplicios. Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo, exclame por todas partes, he robado, he robado. La gente se enternece frente a tanta sinceridad, y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Esto es muy loco, ¿no? Recordemos la receta 1900, para ser un político, básicamente, 1900 ¿no? y pico. Sí, Ellos, más vigente que nunca. abre comillas, eran honestos. Ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta. Hablaron de tanta honestidad que no había pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir. Que no se escupiera de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidades. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que se para en el primer guardacantón y exclama que el país necesita gente honesta. No hay prontuario con antecedentes de fiscal de mesa y de subsecretario de comité que no le hable de honradez. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada con conferencias. Ahora yo, que conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería un éxito definitivo. Voy a leer una pequeña parte del discurso porque es un poquito largo. Dale. Discurso que tendría éxito, así lo titula. He aquí el texto del discurso. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar el país de la ruina en la que la han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es mi elemental propósito, sino que íntima y ardorosamente deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado. Creo que se entiende por dónde va Roberto, Sí, ¿no? sí. Último párrafo. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesita determinadas condiciones que creo que no tienen mis rivales. Ante todo se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy. No lo duden, señores. En segundo término se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Me permito el lujo de inventar el término que sé que será un sustitutivo de traición. Sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e improbo. Porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón. Pero antes de vender el país por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Al final, él dice lo siguiente. Con este discurso, tira un montón de datos más para tirar, ¿no? Sí. Con este discurso, lo matan o lo eligen presidente de la República. De un extremo al otro. Así que esto Sin fue punto medio. el señor Roberto, que hace muchísimo tiempo escribió sobre un montón de cosas, sobre un montón de personas. Y escribió sobre los políticos. El tipo era muy descreído de la política y les daba siempre que podía con un palo. Y bueno, y nunca más vigente. Lo que acabas de leer, con esa cuota de cinismo, evidentemente, pero es muy atemporal sí. este texto. Es como esos, por ahí algunos dicen con Tato Bores, ¿no? Esos monólogos de Tato Sí. Bores que uno dice, lo sacás y lo colocás ahora y es lo mismo y lo colocás. O sea, son esos relatos atemporales. Y bueno, este señor Roberto, que vuelvo a repetir,
Si sos aspirante al periodismo, a la observación del otro, de darle voz a otras partes del mundo, nada, tenés que leerlo. Y si no lo sos también. Claro, es literatura argentina. Y uno por ahí hermoso. desconoce estas joyas, porque creo que también lo externo, lo internacional atraviesa hasta la literatura. Exacto. Estamos tan bombardeados que por ahí no andamos en nuestra propia cultura, que es riquísima realmente. Así que me encantó. ¿Podemos tener más momentitos literarios de Sí, esto? argentinos.